Muy bien, reciban todos un cordial saludo, como siempre la distancia, nuestra gratitud y de alguna forma, primeramente a nuestro Dios, ¿no? Que nos da la bendita posibilidad de seguir estudiando consecutiva y expositivamente y conociendo su bendita palabra. Así que a todos ustedes que se vinculan en este tiempo, que el Señor les continúe bendiciendo. Para mí sigue siendo de gran bendición el seguir de alguna manera escudriñando la escritura. Espero que para usted también lo sea. A los que se conectan de otras ciudades, de otras naciones, de otros lugares, ciertamente aquí también de la capital, pues también nuestra gratitud. Y a la verdad, como siempre, ¿no? Confiando en que la palabra siga siendo en nuestras vidas. Así que es muy bueno que usted manifieste también su asistencia, que nos haga saber que está siguiendo una enseñanza como esta. Bueno saber siempre eh, que de algo ciertamente ha servido para su crecimiento y para el conocimiento de la palabra, las enseñanzas que en este tiempo se han venido dando. Y bueno, aunque para algunos es de confinamiento, para nosotros ha sido de refinamiento, pero también ha sido de crecimiento, ¿no? Cuando nos dedicamos a la bendita palabra del Señor. Así que todos sean bienvenidos a este tiempo tan especial que el Señor permite que tengamos cada uno, ¿no? Todos bienvenidos, todos de verdad atentos, ¿no? Hoy continuamos con nuestra enseñanza expositiva y consecutiva del apóstol Pablo a los filipenses. Um, Hermanos, siempre haremos la sugerencia, ¿no? De que se esté estudiando la palabra. Cuando no se estudia la palabra, hermanos, pues se ora de cualquier forma, se actúa de cualquier forma, se vive de cualquier forma, se dice cualquier cosa. Pero cuando se estudia la palabra y tú conoces a tu Señor por medio de la palabra, tú vives conforme a la palabra, reflejas a quien dices en quién creer. Entonces siempre será muy importante el estudio. Por eso la invitación a que se mantengan, perseveren, se mantengan constantes en el estudio, en las aulas virtuales, ¿no? Así que pues siempre, siempre será muy importante esto, mis amados hermanos. Manténgase constantes, perseverantes, firmes, firmes, mis amados hermanos, en el estudio de la palabra del Señor. Ahí sabes quién es tu Dios, ahí sabes quién es Jesús. Realmente la palabra lo que hace es pesar nuestro corazón y ver qué tanto en lo que decimos creer practicamos, qué tanto de lo que decimos en quién creer reflejamos. Por eso la invitación, una vez más, perseveren, manténganse constantes, firmes y radicales en el estudio de la palabra. Amén. Siempre en el estudio de la palabra. Acudan siempre al estudio de la palabra para que, como lo hemos venido viendo en este tiempo, pues no caigamos, o no se caiga mejor, no se caiga, no se tropiece por ahí con doctrinas de error, ¿no? Que pueden poner a dudar nuestra mente y, ¿por qué no? También pone, como diría alguien, a temblar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero cuando está la bendita palabra del Señor nos mantenemos firmes y radicales. Así que a todos ustedes siempre será la invitación, perseveren. Muy bien, dicho lo anterior, mis amados hermanos, pues a cada equipo de oración, de intercesión, que están de 4, de 5, de 6 de la mañana, también nuestra gratitud. Recuerden que más adelante les estaremos anunciando, tendremos oración de intercesión en la noche para los que de pronto por alguna u otra razón, no sé, no pueden estar a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana en los diferentes equipos. Bueno, tendremos un tiempo de oración de intercesión, ¿no? Que se ha denominado En paz me acostaré, que está programado y avisaremos de 10 de la noche. Amén, de 10 de la noche. Entonces, pues qué bueno que usted antes de conciliar su sueño y para entrar en un buen reposo y descanso, tuviera ese tiempo de oración con un buen equipo de oración. En paz me acostaré de 10 de la noche orando por otros. Amén, orando por otros. Ya les avisaremos con tiempo a los que anhelen y quieran estar en este equipo de oración de En paz me acostaré, pues bienvenidos también. Recuerden que
Siempre será muy importante, mis amados hermanos, la oración de intercesión, la oración por otros, la oración por la iglesia, la oración por nuestra nación, la oración por nuestros gobernantes. Siempre es muy importante. Amén, mis amados hermanos. Bien, dicho lo anterior, si usted nota que aún no se conectan algunos de sus, por ejemplo, maestros, ¿no? Si usted nota algún maestro de alguna manera nota la ausencia de alguno de sus maestros, por favor, hágale saber, dígale, hermano, ya estamos, maestro, ya estamos, maestro, ya estamos en nuestra clase. Si usted nota que no hay alguno de sus compañeros, hermanos de aula virtual, pues dígale, hermano, estamos ya en nuestro tiempo de aprovechando bien el tiempo. Amén. A nuestros niños, a los que siguen vinculados en nuestras aulas virtuales, sigue creciendo las aulas virtuales, siguen creciendo el estudio de nuestros niños, así que a las maestras de niños también, pues qué bendición, tenemos niños desde los 3 años, están niños viendo Génesis, otros niños están viendo Marcos, otros niños están viendo vivamos la palabra, los más pequeñitos. Así que también, pues, para estar orando por el equipo, ¿no?, de maestras, de los niños, que ustedes saben son maestras muy bien preparadas en los principios y en las verdades, amén. Así que no hay excusa, hermanos, hay tiempo para el estudio, para la oración. Les voy a recordar, me están diciendo acá, muy bien, que requisito número 1 para estar vinculado al equipo de oración, de intercesión, el estudio. Requisito número 1 para que su hijo se vincule a Iglesia Bíblica Familias en Cristo en un aula virtual, que los papás estén estudiando, al menos uno de los padres esté estudiando, amén, ya sea el papá o la mamá, ¿sí? No podemos poner cargas en nuestros hijos que nosotros no llevamos, ¿no? Que nosotros no desarrollamos, ¿no? Y si usted de alguna forma también se quiere vincular a un equipo de oración, pues hermano, hay que estudiar la palabra, porque ¿qué va a orar? ¿No? ¿Cómo va a orar? Si la oración debe ser bíblica, debe tener como centralidad a Cristo y sus méritos, y eso solamente lo sabes a través de la palabra, eso no lo sabes escuchando predicaciones de un lado, del otro, amén, porque pues nos permite edificarnos, ¿no? Pero lo importante es el estudio. Por eso las enseñanzas expositivas y consecutivas son eso, son estudios. Verdaderamente lo que hacemos en este tiempo es estudiar. En este tiempo lo que hacemos es estudiar, no hacemos nada menos sino estudiar. Bien, dicho lo anterior, por favor, acompáñeme a Filipenses y vamos a estar leyendo el capítulo 3 del versículo 4 al 11, ¿sí? 4 al 11. Dice la palabra: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, ¿no? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Escuche esta palabra, escuche esta frase: por amor de Cristo, ¿no? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser, dice el apóstol Pablo, semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Padre, te damos gracias y te pedimos, mi buen santo, mi buen Señor, Yahvé de los ejércitos, te pedimos, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que podamos tener el discernimiento claro, único y auténtico de la verdad, Señor, de tu palabra. Padre, por favor, ayúdanos, Señor, a tener un entendimiento, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, para que podamos, bendito Rey Santo, tener el discernimiento de la revelación de tu palabra y así una transformación de cada área de nuestro ser. ¿Cómo podremos decir, Señor, seguidores de Cristo, si no hay una transformación en nuestras vidas? Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Esto es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Amén.
y amén. Bien, mis amados hermanos, déjenme empezar por favor con una ilustración. ¿Qué se podría decir de alguien que de pronto tiene una cita por aquellas cosas, ¿no? Es invitado, o tal vez tiene una cita, o tal vez un compromiso. Vamos a ponerlos en el término de la iglesia, ¿no? Llega el momento de nuestro Instituto Teológico Internacional, esto es nuestra universidad. Bien, digamos que tenemos nuestra primera clase el próximo, bueno, el próximo de los días, 9 de la mañana. Es se hace muy indispensable estar en esa clase, porque seguramente ese día se haga el parcial que cuesta el 40% del semestre, ¿no? Parcial final. Se prepara la persona, se prepara el hermano, prepara su estudio, lo prepara todo, absolutamente todo, pero por aquellas cosas de la vida pareciera que le coge el sueño, ¿no? Y llega tarde a su clase. Timbra insistentemente, golpea insistentemente intenta derribar el muro si es posible. Sin embargo, bueno, por aquellas también situaciones, baja el hermanito, el ujier, dice, hermano, ¿qué ocurre? Hermano, es que tengo mi parcial. Sí, hermano, pero es que llegaste tarde y tú sabes que hay unas normas, hay que ser puntual, llegas 15 minutos tarde, 20 minutos tarde. Ya ahorita tendrías que hablar con tu maestro para ver qué posibilidad hay más adelante de que pueda resolverte el tema del parcial. Y de pronto el ujier pregunta, oye hermano, y discúlpame, ¿por qué llegaste tarde? El hermano, faltándole a la integridad, el hermano que va a acudir a su clase, faltándole a la integridad, en ese momento, ¿no? En ese momento, faltándole a la integridad, dice, no, pues ¿cómo te parece, hombre, que querido hermano, que venía en mi coche, venía en mi auto, de pronto se pincha mi goma, mi llanta delantera izquierda, ¿no? Bajo de alguna manera a cambiar el neumático, a cambiar la llanta, voy a la maleta del carro, abro, saco la herramienta, estoy haciendo de pronto el cambio y cuando me devuelvo a depositar la llanta en el maletero otra vez, pasó una tractomula y me atropelló. Y por eso se me hizo tarde. A ver, pregunto, ¿tú creerías esa excusa? ¿Cómo así, hermano? ¿Estás y vas a poner la llanta? Y en ese momento, ¿estás seguro que pasó una tractomula y te atropelló? Sí, hermano, me pasó una tractomula de aquellas de 22 ruedas y pasó y me atropelló, hermano. Y bueno, y por eso llegué un poco tarde, ¿no? Hasta que hablé con el conductor de la tractomula y me dijo, pues que yo me he atravesado, llegamos a un acuerdo y bueno, en eso me demoré y por eso llegué tarde. Yo creo que esa historia no se la cree, sino el hermanito que llegó tarde y obviamente pues faltándole la integridad, pues, ¿qué podremos decir? Hermano, ¿qué quiero decirles? Que siempre las circunstancias de la vida, cuando se dice ser cristiano y están dentro del propósito del Señor y dentro de la voluntad del Señor, las cosas que nos ocurren, las cosas que vivimos, las cosas que Él permite, se nos tienen que notar. ¿Me estoy haciendo entender? Se nos tienen que notar, tenemos que evidenciar. Si así hubiese sido, a este hermano le hubiera pasado la tractomula, seguramente no queda nada, él queda deshecho por completo. ¿Sí? Muy bien, pues pareciera que esto fue lo que le ocurrió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús lo arrasó. O sea, se notó que él tuvo un encuentro con Jesús. Ya vamos viendo hacia dónde va la ilustración, hacia dónde apunta la ilustración. ¿Sí me estoy haciendo entender, amados? ¿Sí? El pastor amaneció trágico o está trágico. No. Es una ilustración, amados, para darles a entender que cuando se tiene un encuentro personal con Yahshua, algo tiene que ocurrir en nuestras vidas. Cuando se tiene un encuentro personal, particular, a diario con la palabra, algo tiene que ocurrir en nuestras vidas, amados. Cuando tú tienes un encuentro con la palabra, cuando tú estudias la palabra, cuando tú a diario meditas en la palabra, cuando estás en cada una de las aulas virtuales, cuando estás desarrollando la palabra, algo pasa en tu vida, porque esta palabra es como eso, como una tractomula, como una aplanadora que arrasa con todo. ¿Con qué arrasa? Tus viejas costumbres, tus viejos hábitos, tus viejas estructuras mentales, tus estructuras emocionales, tus estructuras culturales, tus estructuras sociales, o sea, la forma como te relacionas con otros, ella lo afecta a todo. ¿Me hice entender? Estructuras mentales, emocionales,
culturales, sociales. Ella lo afecta todo. Ella afecta nuestra forma de vivir, nuestras viejas costumbres, nuestros viejos hábitos. Ella es como esa tractomula que pasa y te arrasa, hermanos, ¿no? Y se tiene que notar, por el amor de Dios. ¿Cómo decir, hermano cristiano creyente o hermana cristiana creyente, y no tienes contacto con la palabra? ¿Y no estudias la palabra? O por lo menos siquiera, mi amado hermano, estás en un tiempo como este de aprovechando bien el tiempo, porque seguramente no queda tiempo, porque es mucho el que hacer, porque es mucho en lo que hay que pensar, porque es mucho en lo que hay que soñar, porque es mucho en lo que hay que proyectar. Por el amor de Dios, hermanos. Si tú dices creyente, mínimo sacas este tiempo. Amén. Mínimo sacas este tiempo. Si tú notas que aún no está alguno de tus maestros, por favor, llámale la atención, dile, ya estamos en aprovechando bien el tiempo. Amén. Si notas que no hay alguno de tus hermanos de aula, diles, estamos en aprovechando bien el tiempo. Entonces, mi amado hermano, se tiene que notar. La vida cristiana es así. Pero sobre todo la palabra. No estoy hablando en términos religioso, místico, dogmático, pragmático, o incluso hasta supersticioso, lo han vuelto algunos, ¿no? Hoy escuchábamos con mi esposa algo bien simpático porque tuvimos la oportunidad de salir un momento por un tema en particular y hablaba de este hombre de una, ¿cómo era que decía? No recuerdo cómo es que... Si mi esposa me recuerda de pronto con respecto a las ofrendas, ¿no? Y decía tantas cosas absurdas, ¿no? Entonces uno dice, no han estudiado la palabra, no han visto la palabra, sacan de contexto la palabra. Cuando tú vas directamente a la palabra, algo en cada una de tus áreas, algo ocurre. En tu área espiritual, en tu área emocional y en tu área moral. Esto es tu parte sexual, ahí algo también ocurre. Porque la palabra afecta todo, absolutamente todo. Y derriba toda estructura mental, toda estructura emocional, toda estructura cultural, toda estructura social que traíamos. Esto de estructura cultural, hablamos de hábitos, costumbres, ¿no? Todo esto la palabra lo transforma. O sea, se nota que pasó una tractomula. Se nota que pasó una aplanadora y te arrasa tu viejo hombre, tu vieja naturaleza. Hermanos, cuando el apóstol Pablo está citando este texto del capítulo 3, del versículo 4 al 11, el apóstol Pablo lo que está dando es como citando en este pasaje, en este texto, su biografía, ¿no? En 7 versículos, su biografía. Él está presentando su testimonio. ¿Cuál testimonio? Su testimonio de salvación. O sea, es su testimonio de salvación impresionante y asombroso. O sea, le pasó una tractomula a Pablo. Le arrasó una aplanadora a Pablo. Creo que es una de las declaraciones más valiosas, ¿no? En cuanto a apóstol, a siervo de Dios, se describe. Creo que es muy valiosa esta declaración, muy valioso este pasaje, biográficamente entendido también, pero desde la perspectiva también de la palabra, porque el apóstol Pablo, vamos a verlo, está haciendo énfasis de su cambio, o sea, de su salvación, de su santificación, y no por él. Tuvo un encuentro personal con Yahshua, con Jesús, con nuestro Jesús el Mesías. Y a partir de ahí, su vida no volvió a ser la misma. Todo lo que él había puesto, vamos a hablar de los contadores, ¿no? Cuando alguien dice de la contabilidad o de la contaduría, dice, la inventaron hace 100 años o 200 años. No, ya Pablo hablaba de contabilidad. Ya Pablo hablaba de pérdidas y ganancias. Ahí está. Las cuentas, el balance clave es pérdidas y ganancias. Y ya Pablo estaba colocando, en sus ganancias tenía algo y en sus pérdidas tenía también unos rubros. Pero tiene un encuentro con Jesús, ¿no? Y le pasa una tractomula y escuche, lo que para él eran ganancias pasaron a ser pérdidas. Y lo que él seguramente consideró en su momento una pérdida, para él pasó a ser una ganancia. Oh, hermano, quiere decir entonces que a Pablo le ocurrió algo. Pregunta, te voy a hacer una pregunta juiciosa, por sobre toda mente respetuosa. ¿Eso es lo que el Evangelio ha hecho contigo? Cuando se dice de cristiano en tu vida, ¿algo se nota en ti?
algunas pinceladas, algunas embarradillas, o sea, maquilladillas, ¿no? En algunas cosillas has cambiado. Si eso es así, hermano, déjame decirte, mi amado hermano, entonces examínate, permite que el Espíritu te examine. Examínate, hermano. Porque realmente cuando uno tiene un encuentro personal y cuando uno a diario tiene este encuentro personal, este libro, esta palabra arrasa con todo. No vuelves a ser el mismo, nunca más, en ninguna de tus áreas. Entonces, si tú llevas 5, 10, 15, 20 años, hermano, diciendo cristiano, pero hay áreas en las que aún no ocurre nada, permite que el Espíritu Santo te examine. Ve a la cruz, híncate y dile, Señor, hay unas áreas, Señor, en las que aún, Señor, no pasa nada conmigo. Son unas pinceladillas, embarradillas, unas maquilladillas si al caso, de cosas que he cambiado. Sin embargo, en mi interior ahí siguen cosas que persisten. O sea, aún en mi interior hay cosas que no cambian. ¿Y saben por qué no cambian? Porque aún las consideras como ganancia, ¿no? Y el hecho de desprenderse de ellas para ti serían pérdidas. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que si hay algo valioso, entonces es eso que tú tienes, que no has querido pasar a este lado, ¿no? Que no has querido desprenderte, porque escucha, el Espíritu Santo hace la obra, pero no podemos ser quietistas. El Espíritu Santo sí nos da el poder. Alguien dijo, el Espíritu Santo que nos da el poder. Si tienes el Espíritu, se te tiene que notar tu sumisión, tu humildad, tu sencillez, tu obediencia. Si está el Espíritu, entonces se tiene que notar tu interés, tu apasionamiento, mujer, varón, hombre, dama, matrimonio. Algo se tiene que notar, por el amor de Dios. Sí, decimos el Espíritu Santo, pero muchos lo ven como algo místico, abstracto, supersticioso, dogmático, pragmático, como por allá lejano. No, el Espíritu está acá y algo tiene que pasar en ti, hermano. Por el amor de Dios, hermana. O sea, sí, y algunos se vuelven, como lo he dicho en este tiempo, lo he citado en este tiempo, como grandes poetas, ¿no? Que plasman unas líneas, ¿no? De gran verso religioso. O de grandes escritores de novelas que plasman unas líneas de pura retórica religiosa. Amén, aleluya, el Espíritu Santo. Pero ¿y qué pasa contigo, hermano? ¿Qué pasa contigo, hermana? ¿Dónde está entonces la palabra? ¿Dónde está el que este libro haya pasado y te haya, hermano, aplastado, te haya deshecho? Porque eso es lo que hace este libro. Este libro hace eso. ¿Y qué sacamos? Amén, aleluya, al Espíritu, oh, el Padre, hoy utilizamos incluso hasta lenguaje hebreo, y por qué no palabras griegas, y hoy, aleluya, shalom, sí, amén, son válidas. Pero ¿y qué de tu vida? ¿Realmente este libro ha deshecho viejas estructuras mentales, emocionales? Este libro ha deshecho viejos hábitos, viejas tradiciones. Este libro ha derribado toda estructura social. Esto es la forma como yo me relaciono. Recuerde que antes de nacer de nuevo, nosotros nos relacionábamos dependiendo de si me parecía o no me parecía. Si me caía bien o no me caía bien. Si me beneficiaba o no me beneficiaba. Hoy, como hermanos en Cristo, hermano, no se trata de si me cae bien o me beneficia. Se trata de que debo amar a mi hermano. Porque el que no tiene amor por su hermano, realmente no tiene a Dios. Porque quien no ama no tiene a Dios. ¿Me estoy haciendo entender, amados? ¿Sí? Muy bien, mis amados hermanos. Pues, ¿de qué se trata entonces la palabra? No se trata de llenarnos de un conocimiento intelectual como este grupo que describe la carta del autor a los hebreos. Habían unos judíos intelectuales, creían en su mente, pero solamente, o sea, no habían desarrollado fe en su salvación, sino aún consideraban muchos que eran por obras, por eso seguían desarrollando todo este tipo de hábitos, prácticas, ceremonias, rituales hebreos. Pero el autor a los hebreos les expone a Yahshua como supremo sacerdote, como un mejor sacrificio, un mejor pacto, derramamiento de sangre, un supremo sacerdote mayor que los ángeles, sentado a la diestra del Padre, que dice la palabra y que aún habla. El Padre habla aún por medio de su Hijo.
O sea, le expone el autor, voy a hablar de los hebreos, pues digamos sacando provecho de nuestro estudio a los hebreos que se está haciendo o que se estuvo haciendo, su primera parte, entramos ahora a la segunda parte más adelante, les expone y les dice, mire, es en Yahshua, hermanos. O sea que cuando es en Yahshua, toda estructura mental, emocional, toda estructura mental que tiene que ver, escuche, con lo anteriormente social o cultural se derriba. O sea, ya como te divertías, hablando de tradiciones culturales, ya como tú te divertías, ya no lo haces hoy. ¿Por qué? Porque este libro pasó y te cambió todo. Ya como tú socializabas o te relacionabas con los demás, ya no lo haces hoy. ¿Por qué? Porque este libro pasó y te aplastó, te destrozó la manera como tú, de alguna manera, te relacionabas con los demás. Ya hoy no te relacionas por apariencias, ya hoy tú amas porque son tus hermanos. No sé si, espero estarme haciendo entender, hermanos. Pues el apóstol Pablo está diciendo esto en esta porción de la palabra porque para él era muy importante que la unidad de la iglesia se mantuviera, porque él sabía que si la unidad de la iglesia se mantenía, iban a estar fortalecidos, iban a estar radicales y firmes a pesar de las circunstancias adversas externas por la opresión romana y por las amenazas y los peligros internos, que eran hermanitos, que eran murmuradores, contenciosos. De ahí habían salido también falsos maestros, y el apóstol Pablo les está diciendo, mire, escucha, amados, les quiero decir algo, tiene que haber algo, de alguna manera, poderosísimo que nos transforme para poder mantenernos unidos, porque en este momento hay una fisura en la iglesia, y ese Bodia y Sinti que con su murmuración, con sus choques, que quieren armar una fisura para desmembrar el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, se precisa de hombres y mujeres verdaderamente a los que esta tractomula les pase por encima y les deshaga sus estructuras mentales, emocionales, toda estructura, de alguna forma, de estructura social, cultural, ¿no? Que se deshaga todo eso, hermano. Vuelvo y le repito, en lo social ya no nos relacionamos igual, en lo cultural ya no, tal vez nos divertimos o estudiamos o nos movemos igual, no, porque este libro nos pasó. Ya nuestra vida espiritual no es una vida religiosa, sino es una vida de practicidad, de Biblia, pero llevada a la práctica. ¿Cuánto estudias? ¿Cuánto pasas? ¿Cuánto contacto tienes con este libro? Hermano, ¿cuánto contacto tienes con este libro, amada hermana? Y esperamos que nuestros hijos lo tengan. Esperamos que nuestros hijos sean adoradores, que sean los grandes maestros más adelante, los pastores de más adelante, pero ¿te ven con este libro? Por favor, hermanos, un poco de cordura, de sensatez, hermanos. Recuerden que nuestra fe no es una fe ciega. Recuerden que nuestra religión no es una religión para ignorantes y analfabetas. Nuestra religión está compuesta por un libro que contiene todas las evidencias científicas, todas las evidencias genéticas, todas las evidencias geográficas, históricas, paleontológicas, genéticas, de todo tipo de evidencias tiene este libro para que sigamos creciendo y salgamos del analfabetismo, la ignorancia bíblica, hermanos. Es increíble, íbamos escuchando con mi esposo una emisora que se dice que ser cristiana, pero no pasa nada, unas cosas absurdas que no se las cree, hermano, ni el mormón. Esas cosas que hoy escuché en este lugar, no se las cree, hermano, hermano, no se las cree ni Mahoma, hermanos, por el amor de Dios. Y no estoy hablando de 1460, ¿no? De Nuevo Continente. Les invito a que estén de alguna manera colocando también algunas enseñanzas. De ahí es una emisora que procura mantenerse. Pero me refiero a todo este misticismo, a toda esta locura que hoy vemos, hermanos. Y no solamente así, sino al interior de nuestra iglesia bíblica, Familias en Cristo, ¿no? ¿Cuántos hermanos, realmente, amado hermano? Yo te pregunto y reflexiona, ¿esto te ha pasado como una tractomula? ¿Esto ha deshecho toda estructura mental, emocional? ¿Sí? ¿Todavía sigues aferrado a cosas? ¿Todavía sigues faltándole a la integridad? ¿Todavía sigues mintiendo? ¿Todavía sigues justificándote? Por favor, hermanos, por el amor de Dios, hermanos. Esos eran costumbres de vieja naturaleza,
Teníamos siempre un as bajo la manga, una excusa bajo la manga, un pretexto bajo la manga, lo que llamaban en su momento esa malicia indígena, que no es nada más que ideas satánicas y diabólicas, para dar excusas, para presentar pretextos, para no ser honestos, para no ser íntegros. Cuando esta palabra, hermano, pasa por tu mente, pasa por tu corazón, pasa por tu vida, te deshace. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Te deshace. Y eso es lo que el apóstol Pablo está revelando. Léalo otra vez. Vamos a leerlo. Vamos a ver qué fue lo que el apóstol Pablo pasó de ganancias a pérdidas. Vamos a ver cuando él tiene ese encuentro con Yahshua, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, amados? ¿Qué ocurre? Vamos a verlo. Dice la palabra. Empecemos, mis amados hermanos. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, ¿saben qué? Yo también tengo mis títulos, mis charreteras. ¿Acaso usted no sabe quién soy yo, pastor? Yo conozco de las cosas de Dios hace 35 años. Vengo de hacer diaconizo. ¿Y tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tu vida? ¿Tu área espiritual? ¿Tu área emocional? ¿Tu área sexual? Esto es moral. ¿Tu área financiera? Hermanos, el apóstol Pablo dijo, si hay uno que tenga que confiar, si hay uno que tenga que sacar sus títulos, si hay uno que tenga que mostrar charreteras de lujo, si hay uno que tenga que mostrar metal dorado en cuanto a honores se refiere, aquí estoy yo, dice Pablo. Si hay uno que tenga que sacar a relucir su carne en cuanto a orgullo, autosuficiencia, arrogancia, de conocimiento de cualquier índole, porque les voy a recordar algo, amados hermanos. En la época del apóstol Pablo, hacía unas décadas venía de cerrarse el ciclo dorado o la época de oro de la filosofía, ¿no? Los más grandes filósofos cerraban las compuertas del conocimiento. ¿Y por qué les digo esto? Porque de esa época hoy no ha habido un filósofo más grande que aquellos, Platón, Demóstenes, Aristóteles, Sócrates, ninguno como ellos. Todo lo que ha ocurrido en esa época acá son réplicas, o sea, hombres como loritos, cotorritas, repitiendo los mismos pensamientos de aquellos hombres de la época. O sea, no hay nada nuevo en cuanto a filosofía se refiere. No estoy diciendo con ello que sea buena, no, me estoy refiriendo, escuche, a que si el apóstol Pablo se plantó en medio del Areópago a hablar a los varones atenienses de la época, no era porque Pablo era un analfabeta, un ignorante, o el menos ilustre, o el menos letrado. Recuerden, y se los voy a recordar acá, para pararse en medio del Areópago, donde estaban los más conocedores de aquella época, donde se habían cerrado las compuertas de la filosofía, donde se habían cerrado las compuertas de pensamientos e ideologías, como las de Sócrates, Platón, Demóstenes y Aristóteles, donde se habían cerrado las compuertas. Ahí, en ese Areópago, estaba contenida la crema innata, hermanos, de los que se consideraban los más sabios de la época. Y Pablo se para en la mitad para decirles, varones atenienses, noto de vosotros que sois bastante religiosos. O sea, Pablo utilizó, después tendremos tiempo para explicar el lenguaje de Pablo. Después tendremos tiempo. ¿Por qué les dice noto? ¿Por qué les dice que sois? ¿Por qué les dice bastante? ¿Qué significa el término religioso para un griego? ¿Y qué fue lo que observó Pablo para hablar de semejante manera? Que el Señor nos permita algún día, y recuérdenmelo algún día, de explicar esto. Bueno, amén. Ese no será el tiempo de hoy. Así que yo tengo que confiar. Si tú miras, ninguno de los apóstoles se paró en el Areópago griego. Ninguno. Esto es como si tú te pararas en medio de la plaza principal de una de las universidades más destacadas de este país a enseñar, ¿me hago entender? Y dice, yo tengo que confiar. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¡Ja! O sea, yo tengo que confiar en la carne. Pero si hay alguno entre ustedes que tenga estos charreteras, que tenga estas condecoraciones doradas, si hay uno que las tenga, muéstremelas. Ahora, tráigamelas. Y quiero decirle algo, yo más, dice Pablo, yo más. ¡Wow! ¿Y por qué más? Circuncidado al 8º día. Primer punto, primer aspecto, cumplidor de la ley.
como ningún otro, cumplidor de la ley. Escuche, cuando dice cumplidor de la ley, está diciendo el apóstol Pablo, fariseo. O sea, cumplidor de la ley, fariseo, no cualquiera, pertenecía a esta secta de los fariseos. Cuando la gente habla de fariseo, están hablando de un hipócrita, pero la verdad es que el fariseo era una de las 46 sectas de la época de Jesús, dentro de las cuales se destacaban los saduceos y los fariseos. Sobre todo los fariseos, que eran los más feos de todas las sectas, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, miren, ¿sabe qué? Si hay algo que yo tenga, escuche, circuncidado al 8º día. O sea, cumplidor de la ley, ¿no? ¿Qué más? Fariseo, wow, conocedor como ningún otro, cumplidor como ningún otro. Ahora, fariseo, escuche, y fariseo de fariseos, discípulo aventajado de Gamaliel, estudiante de Hiliel, de lo más alto en la época. Lo vamos a ver rápidamente. En cuanto a celo, wow. En cuanto a celo, perdóname, el 8º día, del linaje de Israel. Si hay uno que tenga ascendencia, yo. De la tribu de Benjamín. Si hay uno verdaderamente que tenga abolengo, yo. Hebreo de hebreos, hágame el favor, hebreo de hebreos. Como ninguno de ustedes. En cuanto a la ley, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, ¿sabe qué es celo? En cuanto a apasionamiento, yo apasionado. Tanto que fui perseguidor de la iglesia. O sea, si aquí hay uno que me diga que tiene pasión, venga acá. Y yo le digo que es pasión. ¿Sabe qué es pasión? Hermano, que incluso hasta los perseguí hasta matarlos. Pasión. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, íntegro, correcto, intachable, en todo lo que él hacía conforme a lo que había aprendido. Escucha, estoy hablando de Pablo antes de, ¿sí? Antes de, y algunos, aun siendo de, no son irreprensibles, les falta, le faltan a la integridad, le faltan a la rectitud, le faltan a la honestidad, le faltan a la verdad. Pareciera como si se amangualaran, como si de alguna manera establecieran una relación absurda con la mentira, con el engaño. Y dice el apóstol Pablo, escuche. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Wow, ponga ahí una casillita, ganancia. Las he estimado. Vamos a ver, ¿qué era ganancia para Pablo? ¿Qué era ganancia? Sus charreteras, sus condecoraciones doradas en todas sus áreas, ¿no? ¿Qué era de ganancia para Pablo? Circuncidado al 8º día. ¿Qué era de ganancia para Pablo? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo y en cuanto a celo, o sea, esto es apasionamiento, porque era un perseguidor de la iglesia, era ganancia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, conocía perfecta la ley, irreprensible, o sea, un hombre sin tacha. Todas estas 9 cosas que para él fueron ganancia, pasaron en ese momento a ser pérdida. ¿Por qué, Pablo? ¿Qué pasó contigo, Pablo? ¿Qué pasó conmigo, hermano? Que me pasó una tractomula llamada Yahshua. Que me pasó un bulldozer llamado Evangelio. ¿De cuánto te has desprendido hoy tú a este tiempo? Bueno, habrá algunos que digan, pastor, discúlpame, pero yo tengo alguito más de Pablo, ¿no? Bueno, está bien, hermano, te la valgo. Yo no tengo ni el olor de los pies de Pablo tengo yo. Pero, hermano, ¿a cuánto de eso ha pasado hoy para ti de ser pérdida? O sea, ¿aún te mantienes y te aferras a tus viejas tradiciones, costumbres, hábitos? ¿Aún esas estructuras mentales, emocionales, sociales, culturales prevalecen? Entonces, ¿cuál bulldozer ha pasado por tu vida? ¿No será más bien que vas montado en un triciclo? ¿No será más bien que vas cómodamente como en un caballito de carrusel? ¿Oh? Y mantienes ciertamente dando vueltas en tu caballito de carrusel con tus propias cosas, estimándolas siempre como ganancia. ¿No será que consideras tu orgullo como ganancia? Entonces por ello
tienen que estar los ojos puestos no solamente de Dios en ti, sino de todos los que te rodean, amada hermana, amado hermano. Pastor, ¿acaso usted no sabe quién soy yo? No, hermano, no sé, pero sí sé quién era Pablo. ¿Y quién fue Pablo? Después de que le pasó un bulldozer llamado Evangelio, después de que pasó una tractomula de 22 ruedas llamada Yahshua. Y escuche, no es una tractomula violenta, no. Después de que él sintió el peso de 22 ruedas moliéndole cada área de su ser. 22 ruedas o tractomula con un peso de gloria, con un peso de gracia, con un peso de amor. Una tractomula de 22 ruedas con 2 contenedores, cada uno de 40 toneladas, y en ellas el transporte más sobrenatural que no se puede dimensionar, llamado gracia, llamado amor. Esto es Yahshua, Jesús el Mesías, le pasó por encima a Pablo. Ay, amados, ese peso tiene que hacer algo en tu vida y en mi vida, por el amor de Dios, hermano. Ese peso que te pasa por encima, un peso compuesto por gracia, por amor, un peso compuesto verdaderamente de salvación. Ese peso, hermano, te tiene que llevar a servir. Te tiene que llevar, hermano, a ser apasionado. Te tiene que llevar a ser estudioso, a ser un conocedor de la palabra. Te tiene que llevar a ser diligente, íntegro, transparente, recto, honesto, honrado. Que tú sí sea no y que tú no sea no. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pero algunos su sí es no y su no es sí. O después, cuando pueda, quizá, tal vez, quién sabe. Puede ser de pronto, tal vez, hermano. Por el amor de Dios, ya no puedes estar con nada debajo de la manga, hermano. Cuando la tractomula pasa, ya nos presentamos, escuche, no como el vulgar mago, no como el cachafaz de los más cachafaces y vulgares, sino nos presentamos con manos limpias, hermano, mire, sin nada debajo de la manga. Ya no tenemos debajo acá ni acá la excusa, el pretexto. La malicia indígena. No, hermano, por el amor de Dios. ¿Cómo poder decir, mira, tal cosa, sí, ya lo tengo programado para dentro de tal día? No es cierto, ¿por qué mentir? Si este bulldozer del evangelio te pasó por encima, se tiene que notar tu matrimonio. Se tiene que notar el trato a tu esposa, la consideración a tu esposa, el amor hacia tu esposa, la ternura, la fidelidad hacia tu esposa. Y hablamos de evangelio y van los hermanitos y creen que son 4 paredes. Espero está siendo claros, hermanos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Sonríe, hermano, Cristo le ama. Muy bien. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado, o sea, pasaron de ganancia a pérdida. ¿Cómo se da esto? No sé, tendríamos que hablar con un contador. ¿Cómo es que tiene tanto aquí y de un momento a otro pasa acá? Wow, eso tendríamos que hablarlo con un contador. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Escuche, ¿qué ocurrió? Voy a decirles qué ocurrió, dice Pablo. Me pasó un bulldozer cargado de gracia, una tractomula con 2 contenedores, cada uno de 40 toneladas, cargados de amor. Y decían Cristo. Aquí dice, mire, ahí dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y sigue, y ciertamente aún estimo, hasta el día de hoy, o sea, tiempo presente y ciertamente aún, o sea, hoy. No fue que conoció de Cristo, le duró una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 10 años. No, aún, o sea, su vida entera fue un reflejo verdaderamente de Cristo y de la palabra en sus vidas. ¿Por qué en su vida? ¿Por qué? Porque aún estimo todas las cosas como pérdida. O sea, todo eso que yo creí que era a mi favor, pérdida.
¿Por qué, Pablo? Pregúntele. Y Pablo responde, por la excelencia del conocimiento. ¿Sabe qué significa conocimiento? Para los griegos era muy importante el conocimiento. Genosis viene del término conocimiento, o sea, profundizar ciertamente. Entonces el apóstol Pablo dice, escuche, estoy profundizando cada vez más en la persona de Yahshua, en la persona de Cristo, y cada vez me doy cuenta, escuche, que en Él está la excelencia, ¿no? Y que Él es mi Señor. Vuelvo otra vez, todas las cosas como perdía por la excelencia del conocimiento. Mira, hermano, si tú no conoces este libro, no puedes decir que algo está pasando en tu vida. No, hermanos, no, hermanos, mire, eso déjelo al misticismo o déjelo a estos centros de reunión cristiano, que dicen centros de reunión, donde hasta hacen y allá, hermano, allá que les llegue todo por ósmosis o todo por revelaciones o los ponen a masticar pepas de mirto. Allá, hermano, vayan allá. Pero si usted verdaderamente quiere profundizar en su Señor y quiere tener de lo de su Señor todo como excelente, hay que estudiar, dice, conocimiento de Cristo Jesús. Y sabe que dice, mi Señor. O sea, Pablo no lo vio solo como su Salvador, sino lo vio como su Señor. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que yo soy su súbdito y Él es mi amo. O sea, Pablo está diciendo que Él, a partir de ese momento, obedecía era a su Señor, y lo que antes tenía, lo que más estimaba, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. A partir de ese momento ya no era eso lo que lo gobernaba a él, sino era un Señor. ¿Quién? Yahshua. ¿Por qué? Porque la palabra de su Señor había pasado y había arrasado su vida como un bulldozer, y ya no era lo mismo que antes. Por eso cuando alguien dice, pastor, ¿y cómo hago para dejar una adicción? Es que tengo esta adicción, o a la pornografía, adulterio, ¿cómo se llama? Fornicación, todo este tipo de inmoralidad. ¿Cómo hago, pastor? Deje que le pase el bulldozer de la palabra. Deje que pase la tractomula de Yahshua. Ten un encuentro personal y particular. Eso se llama genuino y verdadero arrepentimiento. Eso se llama una genuina y verdadera conversión. En la iglesia hay muchos, hermano, muchos, cientos de miles, hermano, que convertidos genuinamente no son. Aún perseveran en sus viejas estructuras mentales, emocionales, en sus viejas estructuras culturales, sociales. No, Pablo no. No. A Pablo lo arrasó la tractomula, le pasó el bulldozer de la palabra, y a partir de ese momento para él todo era excelente en Cristo Jesús, por amor del cual, ¿sabe qué dice? Con lágrimas siento que lo he perdido todo. No, Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Saben qué significa lo he perdido todo? Por amor del cual, cuando dice lo he perdido todo, es que de todo esto me he limpiado. De todo esto he sido limpio. Y lo tengo por basura. ¿Lo tengo por qué? Por basura. Para ganar a Cristo. ¿Y sabe qué estaba diciendo? Pablo estaba diciendo, para ganar a Cristo, no es porque por obras su salvación. No. Cuando dice para ganar a Cristo es porque en aquel día de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, Romanos capítulo 14 versículo 10, Romanos capítulo 14 versículo 10, que es el tribunal de Cristo, para ganar a Cristo significa para que aquel día Cristo me recompense. ¿Cuál día? Del tribunal de Cristo. Ay, amados, que el Señor nos ayude. Le puedo asegurar, hermano, que estos textos pocamente se estudian, ¿no? No tienen nada de prosperidad aquí, no tienen nada de cosas así como estrambóticas, entonces no se enseña, ¿no? No es interesante para estos cristianillos contemporáneos posmodernistas, porque lo que hacen es exaltar al hombre, es poner al hombre como Dios, es poner al humano como que tiene un Jesús que le satisfaga sus necesidades, no que le deshaga lo que tiene, no, que le satisfaga lo que quiere, que es diferente. Lo que se enseña hoy es Jesús, satisfáceme lo que quiero, no Jesús, deshazme lo que tú quieres deshacer. Es diferente.
Por eso cristianismo sin cruz es lo que se predica hoy. Y si se predica de cruz, se predica de una cruz hermosa, de oro, con incrustaciones de perlas preciosas. O sea, decláralo y recíbelo, proclámalo, arrebátalo. Por el amor de Dios, hermanos. Por el amor de Dios. Si la centralidad de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es Yahshua, Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach. Nuestro Jesús es por los méritos de Cristo, que en Él hallamos propiciación, redención, justificación, santificación, resurrección. En Él está nuestra identificación. En aquel día de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, Romanos 14, versículo 10. ¿Cuál es ese día? El día del tribunal de Cristo, el día que estemos con Él cara a cara, nos diga hermanos por puro amor y nosotros le digamos hermano por pura gracia. Y recibamos de Él nuestros dones, nuestras coronas y nuestros galardones, que son como el password para estar en aquel día. Password, bueno, o cómo se diría el ticket del pase, bueno, no sé, para estar en aquel día, las bodas del Cordero. ¿Y sabe qué vamos a hacer con esas coronas? ¿Nos las vamos a poner? No, con esos galardones no los vamos a poner acá. No, los vamos a poner a los pies del Cordero, de aquel que entregó su vida por ti y por mí, derramó su sangre por ti y por mí. Eso lo entendió Pablo. Por eso Pablo dijo, lo tengo todo por basura. Para aquel día cuando esté en el tribunal de Cristo, ser hallado en él como aprobado, no teniendo mi propia justicia, no creyendo que fui salvo por mis obras, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. O sea, mi creer es Él, mi creer es que un día Él vendrá por la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 al 58, Él vendrá por su iglesia, partiremos con Él, los muertos en Cristo resucitarán primero, partiremos con Él, hermanos, y pasado eso, tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, después segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19, 11 al 21, ahí pasaremos a nuestro reino milenial, gobernaremos juntamente con Él por 1000 años, Apocalipsis 20 del 1 al 6, para pasar directamente cielo nuevo y tierra nueva, con nuestro amado Yahshua, Apocalipsis capítulo 21. ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Eso es el conocimiento del cual Pablo está hablando. Está hablando del conocimiento de Cristo, pero no para hacerte rico. Está hablando del conocimiento de Cristo para ser generoso, para ser dador, para pasar esto que tienes como ganancia a pérdidas. Señor, te lo entrego todo. Mi tiempo, disponibilidad, disposición, servicio, actitud, pasión, porque si algo tenía Pablo era pasión. Esa pasión con la cual persiguió a la iglesia, con esa misma pasión predicó a Yahshua, con esa misma pasión predicó a Jesús, su Salvador, pero también su Señor. Con esa misma pasión predicó ciertamente sobre arrebatamiento, tribunal de Cristo, con esa misma pasión. Pablo, escuche, Pablo llegó a cada gentil. Con esa misma pasión 13 cartas, con esa misma pasión los méritos de Cristo, con esa misma pasión sentó la doctrina, la columna vertebral del cristianismo. Pablo la sentó con esa pasión. ¿Y a usted qué decirle, hermano? Por favor, hermano, una manito, hermano, colabore, se le ruega, hermano. Pues sí, sabemos que tienes tus charreteras y tienes cómo exponer tus condecoraciones y todos los diplomas. Bueno, sé que decirte doctor te decimos, o sé que decirte ingeniero, o su señoría, pues te lo decimos. Colabore, hermano. Se necesitan Pablos. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Ya se los mencioné. Resucitaremos con Él. Ya sea porque venga por su iglesia, le veremos. O ya sea porque ya en aquel tiempo, ¿no? Cuando tribunal de Cristo y hermano, segunda venida, reino milenial, cuerpos glorificados, resucitados juntamente con Él, hermano. Ya de corruptibles a incorruptibles.
y la participación de sus padecimientos. Con la misma pasión que hizo padecer a otros, con la misma pasión, porque dice que hasta botaba fuego, humo por sus orejas. Bueno, no dice así, yo me lo imagino a Pablo, como esos búfalos, ¿no? Y en el tiempo de Esteban, con esa misma pasión que estuvo en ese momento de la ejecución de Esteban y después en la persecución, cuando de alguna manera se desplaza, sabiendo que había un reducto ciertamente de cristianos en su camino a Damasco. ¡Ay, hermanos! Con esa misma pasión, ese mismo fuego, esa misma entrega, todo eso, con eso mismo, hermano, participar de los padecimientos de Cristo y lo que tenga que padecer, hermanos. ¿Saben por qué? Porque todo lo tengo por basura. Llegando a ser semejante a él en su muerte, ¡ay! Su anhelo era... Mire, el anhelo de los apóstoles en la época era morir. Para ellos era de lujo, para ellos era de mención, para ellos era honorífico morir como su maestro. Pero uno llegó y dijo, no, fue tan maestro, fue tan pastor, tan santo, tan único, tan incomparable, tan gran yo soy, mi Yahshua. Ay, que me siento indigno de morir como él. Por favor, crucifíqueme. Boca abajo. Y algunos llueve y no asisten porque se les encrespa el pelo. Asústenme. Y son susceptibles y demasiado sensibles, ¿no? Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La meta de Pablo era esa, hermanos. Así que, mi amado hermano, después de lo que les acabo de mencionar, a ver, te voy a hacer una pregunta. Y vas a responder ahí tú. Vas a responder. ¿Con qué intentas impresionar a Dios? ¿Cuáles son tus credenciales? A mí me impresionarás, sí, seguro. Seguro, a mí me impresionarás. A mí me dirás, pastor, yo conozco las cosas de Dios. Usted no sabe quién soy yo. Sí, a mí me impresionará. Yo no soy Dios, hermano. Recuerde, yo soy un voceador, un lector de la palabra. Un insignificante bulto de 67 kilos de polvo. Que por pura gracia un día el Señor exhaló aliento. O sea, esto es espíritu. A mí me podrás impresionar con tus 22 años de vida religiosa, no sé, y qué otras cosas. Eso sí, puedo garantizar que más de uno, por no decir, por ahí uno o dos, si al caso impresionen, por sus altos estándares de estudio, que no pasarán de Juan 3:16 y algunas otras cosas. Pero esperemos que hayan más estudiantes y no para impresionar a nadie, sino por el conocimiento verdaderamente de Yahshua, para que pase de ganancias a pérdidas, para que tu vida empiece a ser impactada en cada área de tu ser, para que toda estructura mental, emocional, toda estructura social, cultural sea derribada, hermano, y tus áreas espiritual, emocional, financiera y sexual sean cambiadas, transformadas. Pero ¿con qué intentas impresionar? A mí me puedes impresionar seguramente con tus palabras elocuentes, tus oraciones tal vez, con lujo de retórica, utilizando ciertamente hasta metáforas, ¿por qué no algún tipo de sinonimias? Utilizando, ¿por qué no?, algunas figuras retóricas de la literatura, incluso griega, y ¿por qué no hasta poesía hebrea? A mí sí, a mí me podrás, porque yo no soy Dios. Pero ¿tú crees que con eso impresionas a Dios? ¿Tú vas a impresionar al Dios impresionante? Pablo lo entendió, hermano. ¿Y sabe por qué Pablo no intentó impresionar al Dios impresionante? Y tú no puedes impresionar al Dios impresionante, ni yo puedo impresionar al Dios impresionante, porque su salvación fue impresionante, porque su gracia es impresionante, porque su amor es impresionante, porque su redención es impresionante, porque su justificación es impresionante, porque su santificación es impresionante, porque su resurrección es impresionante. No tengo con qué impresionarle, porque Él es mi Dios impresionante. Ay, hermanos, yo le decía a mi esposa esta mañana, amor, quisiera como predicar como un hombre que conozco, ¿no? Y quisiera así, ¿no? Como así, como yo quisiera, ¿no? Mi esposa me dijo, no, sé tú.
Digo, sí, pero a veces creo que como que hay algo que merve por dentro. Y no es por la iglesia o por los hermanos, es por mí mismo. Y seguido por lo de los hermanos. ¿Tú crees que tú vas a impresionar a Dios con tus credenciales religiosas? Tus credenciales religiosas no impresionan a Dios, hermano. Pablo lo entendió, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley irreprensible. Denme 8 minutos más para terminar. ¿Tú crees que vas a impresionar con tu ceremonialismo, guardando el sábado, disfrazándote? No sé, ¿tú crees que lo vas a impresionar? ¿Acaso tu salvación la hallaste por eso? Te voy a decir algo, tu salvación fue por pura gracia. Y aquí lo impresionante, lo magnificente, lo glorioso, lo incomparable, lo único fue la obra de Cristo en la cruz, de Yahshua en la cruz. Y lo más glorioso, lo cúlmine, lo más alto, el pico de la salvación para ti, para mí. Yahshua poniendo sus ojos en ti y en mí, diciéndole al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Vas a impresionarlo con qué? ¿Qué lo vas a impresionar? ¿Quién te crees que eres, Chompiras? ¿Quién te crees que eres, Chilindrina? Mano, cuánta humildad, cuánta sencillez, hermano. Cuánta falta de servicio. Cuánto amor, cuánta unidad. La salvación no es por un ritual. Circuncidado al 8º día, por el amor de Dios. Tu salvación no fue por eso. ¿Qué lo vas a impresionar? O sea, tú vas a impresionar al Señor y a los oyentes y al auditorio por un testimonio. ¿Tú crees que tu testimonio va a salvar a alguien? Por favor, un poco de cordura, amado hermano, un poco de cordura, amada hermana. Un testimonio no salva a nadie. No. ¿Tú crees que por milagros? Milagro no salva a nadie, hermano. Amén, damos la gloria al Señor. Y qué bueno poder testimoniar, Señor, para tu gloria. Pero por eso no, hermano, por eso tú no impresionas a tu Señor. ¿Tú crees que tú impresionas a tu Señor? Porque como lo describe aquí el linaje de Israel, o sea, por raza, por estrato. O porque te crees el menos, yo soy de estrato uno, mi nadie, mi que le. Y entonces todos quieren que le pongan la milada en usted, porque usted no tiene nada. ¿Sí? O porque todas las miradas estén en usted porque es de estrato 6. No, hermano. Tu salvación no fue por raza, tu salvación no fue por casta, de la tribu de Benjamín, dijo el apóstol Pablo. De la tribu de Benjamín, hermano. Estamos hablando de Pablo, del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín. Hermano, y usted chiquinquireño y toca hacerle así, la venia. Usted de Boavita, Boyacá, y toca besarle el anillo de Sogamoso, de Sutamerchán, y toca besarle el anillo, hermano. Por favor, hermano. Hermano, hay que estudiar, hermano, hay que estudiar. Es el conocimiento, Pablo, descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de una herencia en la que confiaba el pueblo judío, así como en la circuncisión para salvación. No obstante, esa herencia por la raza o por la casta es incapaz de salvar a nadie, hermano. Ningún privilegio ante Dios se gana por esto. No se gana ni por un ritual, ni por raza, ni por casta, ni por estrato. De la tribu de Benjamín. Entonces ahora porque usted es de, no sé, de San Fernando del Viento, entonces toca a hincarse ante el hermano porque llegó el hermano. Por favor. O sea, ¿tú vas a impresionar a Dios? ¿Tú vas a impresionar a Yahshua? Hebreo de hebreos, hermano. Yo colombiano de colombiano. Cuánta salvación, hermano, cuánta misericordia necesitaba yo, cuánta gracia aún necesito, cuánto torrente de gracia aún. Ay, hermano, Pablo no hizo gala de esto en su momento cuando se refiere a los filipenses. ¿Y sabe por qué? Porque les está diciendo, mire, filipenses, todo esto es por Cristo, todo esto es por los méritos de Cristo, lo que somos, lo que tenemos es por Cristo. Así que a estudiar. Yo no sé quién dijo, no sé,
No, hermanos, eso que me están preguntando aquí, ¿qué es lo que preguntas, amor? Perdón, estoy con mi esposa. Que una ofrenda de guerra, eso significa que fumó algo, o masticó pepas de mirto. No, no puedo decir más. Es que no es bíblico, es que ofrenda de guerra, o sea, de plata para que el diablo no lo toque, por favor, esto ya es la tapa al Congo, hermano. De plata para que cree un escudo de protección y los demonios no lo toquen, por favor, hermano, esto sí ya la tapa al Congo, hermano. Y aquí uno le dice a las personas, hermano, diezme por amor, con alegría, y se coloca varias veces ahí. No, yo no veo nada acá, no los estoy viendo, escucho acá. Y se coloca ahí para sus diezmos, ofrendas y donativos, y algunos se ofenden. Es que no hacen sino poner, soy ofrenda y donativo, es que nos están cobrando. No, hermano, es que hay hermanitos que juiciosa y cariñosamente dicen, por favor, una cuenta para consignar. Pero yo aquí no estoy ofreciendo nada de eso, hermano. Y el que dijo eso en esa emisora rara fue porque fumó alguna cosa. O sea, el tipo se fumó o no sé, o de pronto fue que le dio el sereno, le entró un chiflón en el cerebro, como dirían las abuelas, un chiflón. Ay, sigamos, hermano, no me hagan perder tiempo con esas preguntas. Ay, Dios mío. En cuanto a ¿tú crees impresionar al Señor por tu religión? Si el apóstol Pablo dice, en cuanto a la ley fariseo. O sea, ¿tú crees que tú impresionas al Señor por estar cada domingo? No, hermano. Ay, no, hermano, perdón. De verdad que es que causa risa, porque llegan cada domingo. ¿Y qué? ¿Y qué quieren que haga porque usted va los domingos? ¿Qué le hacemos? ¿Le componemos un himno, una comparsa o disponemos el equipo de alabanza a sus órdenes? ¿Les hacemos una calle de honor? No, hermano, no es por una religión. No es porque tú asistes a la iglesia. Pues todo el mundo asiste a una congregación. Esto es porque verdaderamente si tú dices que has nacido de nuevo y si tú dices que lo que tenías por ganancia ahora es pérdida, tú hoy haces parte del cuerpo de Cristo. Y como miembro vivo tienes que ser activo del cuerpo de Cristo. Y como miembro activo amas a tus hermanos. Y como miembro activo das ofrendas y más allá de tus fuerzas. Y como miembro activo sirves y con la pasión con la que Pablo sirvió, amó y enseñó. Con humildad y con sencillez, si eres miembro activo, sí señor, no señor, tienes respeto, eres considerado, eres respetuoso, sí señora, no señora, miras a tus hermanas como hermanas en Cristo. Eso es lo que está enseñando Pablo. ¿O crees que vas a impactar a tu Señor? Porque dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. O sea, porque tú eres muy apasionado defendiendo la iglesia. Quien se meta con familias en Cristo se las ve conmigo. Sí, pero no. Hermano, no lava un baño y se las ve conmigo. Ay, no. ¿Cuál celo? ¿Cuál perseguidor? ¿Cuál? ¿Vas a impresionar al Señor? Si lo quieres impresionar de alguna forma, sirve como sirvió Yahshua. Lava los pies de otros, no tengas un más alto concepto de ti mismo que de los demás. ¿Tú crees que tú vas a impresionar a Yahshua por tu legalismo? O sea, por observar ciertas conductas religiosas. Porque has guardado de alguna manera escrupulosa algún tipo de herencia religiosa. No, hermano. Eso es porquería, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo todo eso lo consideró como inútil. ¿Sabe por qué? Le pasó un bulldozer llamado Biblia. O sea, el Evangelio, la palabra, Jesús mismo. Le pasó una tractomula llamada Yahshua. Y a usted se le dice, hermano, vincúlese a una aula virtual o por lo menos conéctese aprovechando bien el tiempo. Pablo sí consideró que era ganancia. Lo que él había estimado como pérdida, eso no me va a servir nunca y por eso persiguió la iglesia. Ahora pasó a ser ganancia.
Y dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Sabe qué tenía él por ganancia en ese momento, sí, insuperable? El conocimiento de Cristo. ¿Sabe qué tenía él? Claro, tenía conocimiento intelectual, sí, pero por el amor de Dios, claro. Pablo hasta practicaba el arte de las comadronas. Esto es el método socrático, que era hacer preguntas para enseñar. Eso él en Gálatas expone. No estoy diciendo que Pablo haya sido filósofo, no, conocía, sabía. Hermenéutica, mayéutica, homilética, el arte de las comadronas, esto es el arte socrático. Claro, pero todo eso dice para la excelencia del conocimiento. ¿Qué hizo con todo eso? Lo pasó de pérdidas a ganancias. Ahora, mi temperamento, mi apasionamiento, mi intelecto, mi emoción, mi vida espiritual, toda para Cristo. Lo que antes era pérdida de tiempo, ponerme a estudiar la Biblia, no, pues qué pérdida. Ahora lo considero excelente, ganancia. Lo que antes era mis tradiciones o mis costumbres o mis hábitos, mis estructuras sociales, mis estructuras culturales, las pasé de pérdidas a ganancias. ¿Qué? Esto ya no lo quiero, ahora en Cristo Jesús. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y parecerme inclusive de ser posible a él, ser semejante a él en su muerte. Mis amados hermanos, creo, mi amado hermano, firmemente que hoy el Señor está haciendo un llamado a despojarnos de todo aquello que consideramos de beneficio y de ganancia para nosotros, para que de verdad en Cristo, por los méritos de Cristo y por la persona de Cristo, pasen de ser ganancia a pérdida, y lo que antes teníamos como pérdida hoy lo tengamos como ganancia. Que hoy tengamos como ganancia, hermano, el ser íntegros, transparentes. Que hoy tengamos como ganancia, hermano, las no excusas, las no justificaciones. Que hoy tengamos como ganancia el no mantener un as debajo de la manga. ¿Cómo me excuso? ¿Cómo saco el pretexto? ¿Cómo quedo bien? No, hermano. Que hoy tengamos como ganancia reflejar a Cristo, ser semejantes a Él, hermanos. Que hoy tengamos como ganancia verdaderamente todo, pero en virtud a Cristo. Que el conocimiento de Cristo sea nuestra identificación, que la justicia de Cristo es lo que creamos nosotros, que nos fue conferido, mis amados hermanos. Que la participación de los padecimientos de Cristo para nosotros sean privilegio. Que si hemos de padecer o hay circunstancias adversas, situaciones difíciles, hermano, y esto no me estoy refiriendo a que usted no tenga para la leche, para el pan, no, hermano, si has de ser perseguido por Cristo, oh Rey del cielo, bienvenido, mi amado Señor. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, o sea, en esta tierra todo es poquito en esta tierra. En esta tierra tengas lo que tengas, todo es poco. En lo mucho te pondré. Amén. Así que, mi amado hermano, que atendamos hoy la instrucción del apóstol Pablo. Bueno fue haber repasado este pasaje y su biografía y darnos cuenta, mi amado hermano, que Pablo no está demostrando aquí ser jactancioso, sino al contrario, humilde. ¿Y saben por qué? Le pasó un bulldozer llamado la palabra, le pasó una tractomula llamada Yahshua, cargada de gracia, de todo amor y de todo recurso espiritual, para que tu mujer no siga siendo la misma, tu varón no siga siendo el mismo, tu matrimonio no siga siendo el mismo, iglesia, familias en Cristo no siga siendo la misma. Padre, te damos gracias y te bendecimos, porque eres nuestro Rey de gloria, bueno, fiel, santo y justo. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria, Señor. Señor, ayúdanos en este tiempo, Señor. No tenemos forma, Señor, de impresionarte, de impactarte, Señor. Nada ha sido por nosotros, todo es por los méritos de Cristo. Todo es por ti, Yahshua. Todo es por la centralidad de la persona, la centralidad en nuestra vida de la persona de Cristo. Señor, ayúdanos a orar como conviene. Por favor, que tu Espíritu Santo nos asista, Señor.
La oración nuestra hoy no debe ser para que se haga nuestra voluntad, sino para que vivamos en el centro de la voluntad tuya, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, ayúdanos, Señor, a que podamos reflejar verdaderamente a Yahshua en cada una de nuestras áreas, espiritual, emocional, sexual, financiera, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Por favor, que reflejemos que pasó un bulldozer hoy llamado Evangelio, que pasó una tractomula con 2 contenedores, cada uno de 40 toneladas, llamado Yahshua, que deshizo toda estructura mental, emocional, toda vieja estructura social, toda vieja estructura cultural, toda vieja estructura de entretención, de relacionarnos con los demás, Señor. Esto era lo que Pablo quería enseñarle a la iglesia en Filipo, para que la iglesia se mantuviera firme, unida. Y esto con un solo fin, amados: ganar almas para Cristo. Señor, si algo ha de notarse en nosotros, que pasó hoy un bulldozer de la palabra, que pasó hoy una tractomula llamada Yahshua cargada de gracia y misericordia, si algo ha de notarse, Señor, que se nos note ganando almas, predicando tu palabra, ganando almas a diario. Señor, pon a diario, que se me note, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y hoy derriba y deshaz toda vieja estructura, Señor. Todo viejo hábito horrible, horrendo, Señor, al que se tenía por ganancia, que hoy se tenga como pérdida. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús, en nuestro amado Yahshua. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero, para mí lo fue, que haya sido de gran bendición una enseñanza como la de ahora. Amén. Así que, mis amados hermanos, a estudiar, menos retórica, menos palabrería, menos poesía, y más actuar y más estudio de la palabra. Amén. Y más practicidad, porque el apóstol Pablo lo que verdaderamente estaba demostrando en este pasaje de su biografía es practicidad. Amén. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Gracias a todos los que diezman, ofrendan, hacen sus donativos. De verdad, muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Siempre, mis amados hermanos, con nuestra mirada puesta en nuestro Rey de Gloria y con nuestra alma anclada a Él y a su palabra. Amén. Sigamos orando para ver cuando llega aquel momento en el que nos podamos volver a congregar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Bendiciones.